con nuestra próxima sesión. Está con nosotros Carlos Ramírez, consultor asociado de Integralia Consultores, quien va a moderar una conversación sobre oportunidades y desafíos en la industria de las pensiones, con Francisco Murillo, CEO de Sura Asset de Management Chile, Vincent Deloire, director de Global Macro en StoneX en USA, en Estados Unidos, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP de Perú, Alejandro Pérez Reyes, CEO de Credit Corp de Perú, y René Novelguino, director ejecutivo de Asafondos de El Salvador. Ahora sí, les damos entonces la cordial bienvenida. Les pedimos que cierren las puertas y adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Soy Carlos Ramírez. Fui regulador de pensiones de México durante 6 años y ahora me invitaron a estar del otro lado de la moneda, lo cual agradezco mucho y la oportunidad de conversar aquí con miembros de la industria, del sector privado. Raras las ocasiones en las que tenemos la oportunidad de escuchar el punto de vista de la industria. Ciertamente, a lo largo de estos 2 días hemos escuchado muchas opiniones y propuestas, visiones, puntos de vista, siempre ancladas en la visión del sector público, del gobierno, de los policy makers, de cuáles son los retos que enfrenta América Latina en materia de pensiones, pero pocas veces escuchamos la opinión de la industria. Y es por eso que me da mucho gusto tener este espacio para conversar sobre esos temas, sobre temas relevantes, la visión de la industria, dónde ve la industria que va nuestros sistemas de pensiones, cuáles son los retos que enfrenta desde el punto de vista privado, cuáles son las áreas en donde la industria puede hacer más, un poco de autocrítica en donde se pueda conocer ese punto de vista. Entonces, yo antes de cederle la palabra a mis 5 invitados, nada más quiero compartir con ustedes en 2 minutos una anécdota. Cuando yo fui regulador de pensiones en México y en la presidencia de AYOS, que me tocó presidir en 2016, mandamos a hacer una encuesta con todos los países asociados para preguntarle en nuestros distintos países cómo se veía los fondos de pensiones, las AFP, las AFORES en la región. Comparto con ustedes este dato y les cedo la palabra a nuestros panelistas. Se le preguntó a la gente, entre muchas otras cosas, qué veía las personas de beneficios de la industria digamos, de las pensiones, de las AFPs, cómo las veían. Y este dato, yo me fui casi de espaldas cuando vi este resultado. Solo el 35% de los encuestados, es una encuesta del 2016, muchas cosas han pasado desde entonces, ciertamente, pero en el 2016, 35% decía que había beneficios concretos de tener una AFP. Mientras que 19% decía, sí hay algunos beneficios, pero son insuficientes para mis necesidades, 19%. Pero 33% decía, no hay beneficios, 33%. Obviamente, variaba mucho de país a país, 13% no sabía. Entonces, esta encuesta y otras que digamos, se han hecho en los últimos años, de alguna manera denotan que en nuestras sociedades hay percepciones, como dice el título del panel, mitos, realidades y obviamente retos y oportunidades que tiene la industria privada para enfrentar los grandes desafíos que tenemos como región en materia pensionaria. Entonces, para este propósito, y ahora sí cediendo la palabra a los panelistas, déjenme presentarles. Voy a rápidamente a leer quienes nos acompañan.
Nos acompaña Francisco Murillo, CEO de Sura Chile, Giovanna Prialé, presidente de la Asociación de AFPs de Perú, Vicente Loar, que es el director de Global Macro en StoneX, Alejandro Pérez Reyes, que es el Chief Operating Officer de Credit Corp. ¿Lo dije bien? Sí. Y René Novelino, que es el director ejecutivo de ASO Fondos en El Salvador. Entonces, como podrán ver, 4 países estamos aquí reunidos, 5, si me incluyo yo, para conversar sobre estos temas. Entonces, déjenme empezar primero las damas. Giovanna, ¿qué nos puedes decir respecto a los beneficios que han dado las AFPs en Perú a los asociados, a los que tienen una AFP en el país? ¿Cuál es la óptica desde tu país y por qué se considera que la industria, a veces escucho mucho esta palabra, por qué la industria se siente incomprendida? ¿Qué opinión tienes? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, ya que estamos a poquitos, primero darles las gracias a todos por el enorme esfuerzo de quedarse hasta el final de la sesión el día de hoy, ¿no? Y lo segundo es que ahora, perdón, me voy a hacer una broma, ¿no? Primero las damas, es cierto, pero si hemos visto en esta sala y en general en este evento, hemos sido minoría, ¿sí o no, chicas? Así que un aplauso para las mujeres, por favor. Disculpe, pero mi tema de género no lo podía evitar. Yo espero que para el próximo año el número de mujeres en esta sala sea el doble, el triple, 4 veces, y que las que estén sentadas acá sean mucho más que yo. Así que muchas gracias por primero las damas, pero realmente que sea primero las damas. Dicho ese ejercicio cliché, discúlpame por favor, ¿no? Paso a responder la pregunta. Yo también he tenido la suerte, como Carlos y seguramente como René comentará, de haber trabajado en el regulador antes de trabajar en la asociación, y eso te permite tener una visión tal vez un poquito más global de lo que ocurre de uno y otro lado, ¿no? El sistema de capitalización individual, que es administrado por las FPs, tiene una serie de características y una de las más importantes, tal vez, que le ha traído el sistema al sistema de seguridad social, es la transparencia en la información. Cuando nosotros estamos en un régimen de capitalización individual, sea en una FP, por favor, córtame si es que hablo mucho, porque tenemos un poquito tiempo, ¿no? Recibimos usualmente una cartola o un estado de cuentas en el cual podemos mirar cuánto es el dinero que nosotros tenemos ahorrado y cómo se va moviendo la rentabilidad. Y probablemente podría ocurrir, y seguramente muchos temas hay que discutir alrededor, que el nivel de educación financiera de nuestra población no estaba preparado como en otros países, probablemente más desarrollados, Europa, tal vez un poco Estados Unidos, para entender que esas volatilidades en la rentabilidad eran parte de ahorrar a largo plazo, porque en realidad el ahorro, como ya lo hemos visto en las sesiones de ayer hoy día, es un ahorro a 40 o 50 años. Y eso trajo un impacto de expectativas en la población que trae como consecuencia probablemente lo que tú dices, esta insatisfacción con el servicio que yo estaba esperando. Lo segundo, para ser muy breve, porque puede haber muchos comentarios adicionales, está relacionado con lo que se vio con la pandemia. Cuando viene el COVID-19, en algunos de nuestros países, sobre todo en Perú, se dieron muchos retiros de dinero. Se retiró dinero de las cuentas de capitalización individual. Y en ese momento la gente que pensaba que su dinero no existía, que se había esfumado, que en realidad se había mal invertido, pudo recuperar y hacer tangible que ese dinero sí era parte de su ahorro y sí estaba efectivamente correctamente administrado por las gestoras de fondos. Entonces, creo que en realidad hay una visión que nosotros tenemos que tener desde el punto de vista del ciudadano, que los fondos de capitalización individual logran establecer una relación entre lo que yo ahorro y el beneficio que voy a tener, pero tenemos una miopía y privilegiamos muchísimo el corto plazo. Y cuando se dan esos retiros extraordinarios y tangibilizas que el dinero está realmente en tu fondo, que se ha rentabilizado, se da también el otro exceso, que es comienzo a ver que eso es parte de mi dinero corriente y comienzo a gastarlo. Entonces, ahí voy a dejar mi comentario para permitir que mis otros compañeros, por favor, en igualdad de género, puedan seguir haciendo comentarios. Muchas gracias. Francisco, ¿qué nos dices tú? En Chile, ¿dónde estamos? Bueno, yo
Primero, agradecer la invitación y este espacio para compartir la perspectiva de la industria. Quizás me gustaría dar una visión regional y partir por decir que el sistema privado administra 600 billones de dólares en la región, cuentas de más de 120 millones de afiliados, alrededor de 44, 45 millones cotizando activamente. Y quizás es el primer mandato que tiene el administrador privado, que es cuidar esos recursos, y el segundo, multiplicar esos recursos, o sea, manejar buenos niveles de rentabilidad ajustados por riesgo. Los sistemas más maduros, hablamos nosotros de que 2/3 del fondo es rentabilidad, que eso es lo mismo que decir que el multiplicador de los aportes es 3 veces, o sea, hemos multiplicado los aportes por 3 veces. Me parece que esos dos temas son como bien centrales en lo que es el mandato que tenemos los administradores privados de fondos. Y después de eso también creo que ya se ha planteado en varios paneles todo el efecto que tiene los fondos de pensiones en el aporte al crecimiento económico en los países, por la vía del desarrollo del mercado de capitales, por la vía del ahorro, el aumento del ahorro, por la vía de la formalización de los mercados laborales también. Y también agregaría, a propósito del último panel, lo que se hace en mejoras de gobierno corporativo, ESG, donde nosotros como inversionistas somos muy activos. Okay. Alejandro, Credicorp Corp es, digamos, dueño de una AFP. ¿Qué nos dices tú? Digo, es un holding, ¿no? Ustedes ven muchas otras cosas, además de pensiones. ¿Qué nos puedes decir desde tu óptica? ¿Cuáles son los beneficios que se han dado del sistema a los afiliados? Sí. Bueno, en realidad es hacer un poco eco de lo que has escuchado ahorita. Creo que las AFPs han funcionado muy, muy bien, especialmente para un grupo de la población, ¿no? Gente en planilla, asalariada, con una determinada densidad de cotización. Y voy a dejar para después un poquito las cosas que se pueden hacer para que funcione para más grupos, pero la verdad que el funcionamiento en ese segmento ha sido bastante bueno. Y lo que acaba de comentar Francisco del impacto que tiene en la economía, que si bien es un impacto de segundo orden, porque el mandato al final es conseguir la mejor pensión para el afiliado, no el impacto que pueda tener, acaba de tener un impacto muy importante en las personas. Y te pongo el ejemplo de Perú. Perú antes de las AFPs no tenía una curva soberana en soles de largo plazo. Okay. Y por ende no existía un crédito hipotecario de largo plazo. Okay. Con la aparición de las AFPs, la profundidad del mercado de capitales, empieza a salir un montón de soluciones para las personas que acaban beneficiándolas de una manera importante, ¿no? Entonces, creo que ha sido un sistema bien exitoso, como digo, especialmente en un grupo de gente, y bueno, hay oportunidades de lograr que siga haciéndolo en un mayor grupo de gente, ¿no? Ha sido muy exitoso, pero la gente, mucha gente no lo ve, no los percibe todavía. Sin duda. Hay un tema de percepción, probablemente haciendo algunos meas culpas, tal vez hay un tema de comunicación, de mayor educación que uno tiene que trabajar. Es curioso, se habla mucho que las AFPs no rinden bien, rinde mejor el depósito a plazo. Y eso no aguanta ningún tipo de análisis, digamos. El fondo 2 de las AFPs, que es donde está la mayoría del dinero, ha rentado casi 10% anual desde la existencia del sistema privado de pensiones. Entonces, no hay un depósito ni cuenta que rente eso. Pero claro, si agarro un periodo de 3 meses donde los mercados se caen, va a salir que el depósito es mejor, y hay cierta complejidad y hay que explicarlo, pero efectivamente, digamos, desde una óptica técnica, ha funcionado bastante bien. Hay una parte comunicacional y de percepción que genera algunos temas, y yo sumaría que cualquier modelo que es obligatorio puede traer cuestionamientos porque me están obligando a hacer esto y lo que fuese. Entonces también motivo adicional por el cual hay que explicar, educar. Yo creo que se hablaba en estos días de la importancia de la educación financiera, creo que es básica para justamente que esos mitos vayan cambiando. Voy a cambiar a inglés. So Vincent, you come from StoneX, which is a big company that works with a lot of, I mean, in all the financial ecosystem around the world. And you interact with pension funds in Latin America. So what would your view be of how does pension funds work in Latin America? What are probably some areas where
you would say they are going in the right direction, and some opportunities that they're still open to enhance their everyday work? I mean, I would really stress two areas where, I mean, there has been improvement, but that improvement needs to continue, especially if we compare to the Canadian or the Nordic pension funds. One is diversification of the portfolio. Okay. I mean, we still have, you know, this huge domestic bias, fixed income bias, which is not appropriate for young, relatively young population with a long-term horizon. There's no reason that, you know, local fixed income should, you know, be such a large part of the portfolio. And it creates risk. I mean, we saw that last year when we had the withdrawal in Peru and Chile. It was very hard to sell the local securities. And as a result, it's the foreign securities that got sold. So the problem got worse. So that's the first issue, is diversification. Mhm. And as we all know, diversification is the only free lunch that exists. So it's a bit of a shame not to take the free lunch. The second issue I would think is risk management. And I'm hoping that the experience of 2022 could be somewhat of an eye-opener. One issue we have as a broker in our conversation with pension funds is, well, I would like to do that, but I cannot. My regulator would not let me do that. We still have almost a CYA, it's an acronym for cover your rear end, view from the regulator that any innovation is seen, well, if it goes wrong, it's going to fall on me, so I'm just going to say no. And as a result, we have portfolios that are often either unhedged or poorly hedged. We still have a very negative perception of derivatives. Am I not on? Yeah, you're just put it in. Closer. Yeah. So we have portfolio that are insufficiently hedged. We have this perception that, you know, oh, derivatives is a dirty word. Options is for speculators. Leverage futures and leverage is dangerous. And we saw that because of that, we had, I would think, unnecessary losses in 2022. So I'm hoping that maybe we can learn from this experience, and as the industry matures, we both diversify more and also get better when it comes to risk management. Okay, thank you. René, tu perspectiva desde El Salvador. Sí, gracias. Cuando hablaste de la encuesta, me trajo a mente también algunas que nosotros hemos corrido, y yo creo que es importante decir que en las mediciones que hacemos, las personas sí reconocen la labor de la AFP, así como han dicho los amigos panelistas, el carácter profesional, la transparencia, la pertenencia del ahorro, es algo que la gente valora mucho. En nuestro caso, más del 70% de nuestros afiliados reconocen que son propietarios de su ahorro, y ese sentido de pertenencia se profundizó con el hecho de una figura similar a la que hablaba Giovanna, que les permitió tangibilizarlo. Pero también, en el sentido de lo que mencionas, hay mucho desconocimiento por parte de los afiliados de cómo funciona el sistema. Y yo creo que es importante como industria decirlo. Nosotros hablamos de la rentabilidad que se genera, hay transparencia, hay mecanismos muy buenos de todo el proceso de inversión, de rendición de cuentas, etcétera. Pero en el sentido de lo que planteaba el profesor Merton, nosotros informamos a nuestros afiliados y muchas veces nos han dicho de que como que necesitamos un traductor porque les hablamos en términos técnicos y probablemente no le damos la información que le es relevante, en el sentido de decirle, bueno, así va en su camino de construir la pensión, le damos el saldo, le decimos la tasa de rentabilidad que se le ha generado, pero lo que nos planteaba ayer, ¿cómo se traduce eso en un monto de pensión que al final del día
es lo que a la gente verdaderamente le interesa, y en el caso de El Salvador, un reto muy importante de imagen y del sistema de capitalización individual ha sido competir con el mito, con aquel imaginario colectivo que dejó el sistema de reparto de tasas de reemplazo del 70, del 80, del 90% sin hacer un esfuerzo de ahorro que fuera consistente con esa tasa de reemplazo deseada por las personas. Entonces, creo yo que hay aspectos positivos de imagen y hay retos en esos puntos que les menciono. Ok, allá voy, vamos a los retos. Se está viviendo en la región una paradoja. Los sistemas, digamos, el chileno ya cumplió 40 años, la mayor parte de los países vamos hacia los 30. Y sin embargo, los políticos están tomando cada vez más a los sistemas de pensiones como decimos en México, como piñata, ¿no? Es decir, hay mucho populismo pensionario, para decirlo claramente. Y eso se vuelve altamente peligroso porque además de los desafíos que hemos visto aquí a lo largo de los 2 días de sesiones, encima tenemos el desafío político. ¿Tiene algo de razón los políticos cuando critican el sistema de pensiones? ¿Hay áreas en las que la industria tal vez le ha faltado un poco avanzar en algunos aspectos? ¿Qué dices, Joana? Bueno, a ver, yo sería bien cuidadosa en distinguir, ¿no? Cuando hablamos de políticos, ¿no? Porque en realidad estamos viendo toda una manera de construir una narrativa que puede hacer que los sistemas de capitalización terminen siendo no entendidos, como decía René, pero además odiados, y eso lo utiliza un político de turno para tener una bandera que le permita tener algunos votos cuando te dice voy a hacer que tus fondos de pensiones se retiren porque la rentabilidad es muy baja, porque toma un periodo, etc. Entonces, si recordamos todas las recomendaciones del profesor Moisés Naín, tenemos que no caer en esas tres P, ¿no? Que hace referencia a la posverdad, a la narrativa que va en contra. Entonces, yo ahí sería bien cuidadosa de cuando nosotros hablamos de la crítica respecto a la industria. Evidentemente, la industria tiene espacios de mejora, y en cada uno de nuestros países, como ya mencionaba Francisco, yo creo que tenemos que retrotraernos un poco y ver cuál es el papel que tiene cada jugador o cada actor dentro del componente de la seguridad social. Y hoy día revisábamos en la mañana de ayer también que la pensión es un componente de la seguridad social que incluye además salud, incluye además cobertura de desempleo, pero la otra pregunta que no hemos discutido todavía, y ojalá que en el siguiente evento sea con mayor amplitud, es quiénes son los que tienen que participar en esa discusión de la política pública. Porque claramente en el centro de la discusión está el ciudadano, que tiene que ser escuchado a través de las encuestas, los focus group, las encuestas a profundidad, y ahí tienes distintos públicos objetivos. Por otro lado está la industria, en este caso de la capitalización individual, que tiene un rol que es administrar los fondos de pensiones, un rol fiduciario, transparentar la información, buscar que llegue la información de manera más adecuada. Por otro lado, está en algunos de nuestros países el sector público que tiene el sistema de reparto compitiendo, pero también tenemos que no olvidarnos de dos actores fundamentales. Los empleadores, en los países en los cuales hay formalidad más elevada, como por ejemplo es el caso de Uruguay y Chile, que están alrededor del 70%, y en países como Perú y Colombia, México, con tasas de informalidad del 70%, tenemos que pensar en la participación del Estado. Y México lo tiene bien claro porque en la reforma que hizo, evidentemente, el Estado asume un compromiso y genera más fuentes de financiamiento porque entra el empleador, el Estado y el ciudadano, pero ya no se deja la responsabilidad de construir pensión solamente en la persona. Yo creo que ese es un tema muy importante, porque si nosotros partimos de que en los países de América Latina tenemos población de altos ingresos y población de muy bajos ingresos, esa población de ingresos bajos, que es baja productividad, no va a poder de ninguna manera generar el ingreso por sí solo para llegar al momento de la jubilación. Entonces, el canal o vehículo llamado AFP no la va a ser suficiente para que ese dinero se logre capitalizar en el tiempo. Entonces, creo que es muy importante preguntar o cuestionar si es que la acción de la política pública, en este caso el Estado,
está respetando, y aquí me quisiera detener con ustedes con una pregunta crucial, la institucionalidad de la seguridad social. Porque tomar los fondos de pensiones, como ocurrió en Argentina o en Bolivia, o permitir los retiros indiscriminados, como se da en Perú, es una forma de violentar la institucionalidad. Y eso le quita estabilidad jurídica al inversionista, pero también le quita estabilidad jurídica al ciudadano. Entonces yo creo que ahí hay un tema clave que creo que tenemos que profundizar y ojalá que lo sigamos discutiendo en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Francisco, tú también, Sura es una empresa que ve a muchos países de manera simultánea. ¿Qué ha hecho falta estos años del lado privado? O sea, ¿qué podría hacerse más? Déjame hacer un comentario que puede parecer una descarga inicial de la responsabilidad, pero ya me hago cargo de eso. Nosotros creemos firmemente que el sistema de pensiones, primero, debe estar absolutamente integrado y que hay 4 partes que son protagonistas del sistema. Y acuñamos el concepto ahorro por 4, pero va más allá de ahorro por 4. Esos 4 son el Estado, el individuo, el empleador y el administrador privado, en este caso. Entonces, esos 4 tienen que cumplir un rol lo más integrado posible en materia de la gestión y el diseño del sistema, pero también en materia de lo que tiene que ver con la información respecto del funcionamiento, de los beneficios, etc. Nos encontramos en la región muchas veces que el Estado, a veces el Estado o los políticos, responsabilizan a las AFP por las bajas pensiones. Y todos los que estamos aquí sabemos, porque esto está muy bien diagnosticado, que las causas de las bajas pensiones son otras, es totalmente distinto. Pero para ir al punto de cuál sería nuestra responsabilidad, yo creo que, lo decía René, creo que hay mucho desconocimiento del funcionamiento del sistema, el sistema completo, y nosotros creo que somos en parte responsables de no habernos hecho cargo de eso. Por otro lado, también lo dijo René, no hablamos en fácil. Hemos ido evolucionando hacia intentar hablar en más fácil, pero de verdad creo yo que en ese aspecto nos falta muchísimo. Y también un tema que comentaba Alejandro, se instalan mitos y nosotros no nos hacemos cargo de desactivar esos mitos con la proactividad que debiéramos hacer. Cuando hay un mito que es uno de mis favoritos, las pensiones se calculan hasta más de 100 años. Y entonces uno dice, bueno, si la tabla de mortalidad es probabilística, sí, puede ser, pero lo que importa es la expectativa de vida al momento de calcular tu pensión y te da 85 años o 90 o lo que sea. Esos son mitos que dejamos que circulen y están muy arraigados en los afiliados. Entonces creo que ahí hay una serie de aspectos en que tenemos que avanzar más rápido. Perfecto. Déjame ir con René y ahorita regreso con ustedes. René, la misma pregunta. Mencionaste el tema de la comunicación, pero ¿hay algo más? No a veces la industria asume un poco esa posición un poco pasiva en el sentido de, pues a mi responsabilidad, correcto, es fiduciaria, es generar los mayores rendimientos, cuidar el ahorro de los trabajadores, pero no en esa postura hay un poco de pasividad respecto al tsunami que se nos viene encima. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que siempre hay espacio para hacer mejor las cosas, ¿verdad? No reconocerlo sería una falta importante. En lo que mencionaba anteriormente ya se dejaba ver el tema comunicación. Creo yo que tenemos mucho que aprender ahí, no solo en hablar más sencillo, sino que en utilizar mejor la tecnología disponible, los canales y la forma en cómo la gente ahora se quiere informar. En esa parte creo que hay retos, pero ha habido la comprensión de que es importante quizás no aspirar a que la gente comprenda completamente cómo funciona el modelo y las inversiones, etcétera, sino que entender cuáles
a dónde le duele a la persona, ponernos en los zapatos del afiliado y comunicar lo que les es relevante por los canales que ellos quieran utilizar. Y a veces los detractores del sistema la tienen a veces un poquito más fácil porque pueden utilizar a veces un lenguaje más llano, no necesariamente ser precisos en lo que comunica, y las asociaciones gremiales y las AFP en general, pues sí nos cuidamos de ser impecables técnicamente en lo que queremos decir, pero eso limita a veces el que haya comprensión por parte de la contraparte. Regresando a lo que tú decías, yo creo que también es importante señalar que ciertamente la industria en muchos casos se le ha señalado que mira mucho para adentro y que ha trabajado bien en su metro cuadrado, pero dejando de lado los otros temas. Yo creo, al menos en nuestro caso, hemos tratado de ser proactivos y de plantear soluciones que van más allá de ver nuestro metro cuadrado, pero sí creo que hay que reconocer que solo somos parte de una solución que corresponde a la sociedad en todo su conjunto, porque esta es una política y un tema que toca la vida transversalmente de todos, tanto los que están como los que no están, y reconocer de que por muy bien que hagamos el trabajo en países como los nuestros, Perú, Colombia, México, El Salvador, con los niveles de informalidad que tenemos, no podemos vivir de espaldas a esa realidad y tenemos que formar parte de la solución junto con el resto de actores relevantes, porque es un tema que excede la capacidad de las AFP, de los gremios y corresponde a la sociedad, a nuestras sociedades, discutir el tema ya en un concepto más amplio de seguridad social e insisto, reconocer nuestro trabajo y probablemente trabajar aún más en esa coordinación con los otros actores. Okay. Alejandro, tu perspectiva desde Credit Corp. Ustedes tienen una AFP, pero ves más el panorama más amplio. ¿Qué hace falta? O sea, ¿qué le falta a la industria privada para fortalecer al sistema de pensiones? Desde su posición, es cierto, ustedes no pueden resolver los grandes problemas estructurales que acarreamos como región en todos los ámbitos, pero ¿qué más podrían hacer ustedes? Sí, gracias. A ver, nosotros como Credit Corp, como holding, hemos hecho un planteamiento recientemente en Perú para una reforma del sistema y se está conversando no solo nuestro planteamiento, sino que hay ahorita un tema de reforma importante. Si bien tiene varios temas, yo me voy a enfocar ahorita en uno. Yo comencé diciendo que las AFPs han sido muy exitosas en un segmento. La persona asalariada en planilla con una alta densidad de cotización. Pero es un segmento bien pequeño y es la realidad. En el caso peruano en particular, de una PEA de casi 18 millones de personas, 75% no está ahí porque es informal, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos que hacer es buscar soluciones para incorporar a más gente al sistema. Voy a hacer un par de comentarios sobre un poco lo que hemos visto. Es más, creo que ayer justo el presidente del BID en sus primeros remarks decía la importancia de hacer sistemas que consideren la realidad de informales. Y creo que eso es parte de un rol que podemos tomar nosotros. No va a depender solo de nosotros, es importante porque hay que convencer a autoridades y demás, pero creo que sí es nuestro rol buscar soluciones para la gente. Entonces nosotros contratamos a Ipsos, fuimos a donde los informales en Perú, tanto en Lima como en provincias, para entender lo que necesitaban. Está colgado el reporte en una página que hemos creado que se llama pensionescreditcorp.com, para quien lo quiera ver. Y hubo bastantes findings bien interesantes que los hemos volcado en nuestra propuesta, ¿no? Voy a comenzar el primero, que creo que es obvio. Nadie considera el sistema privado de pensiones como una opción para su retiro en ese segmento. Pero también lo que es interesante es que cuando uno les hace un planteamiento de cómo podría funcionar, en nuestro caso hemos considerado un tema de matching con el Estado, un tema de pensión mínima, les parece súper interesante y además es, por lo explicado por Ipsos, si bien este es cualitativo, ha habido tanta coincidencia en todos los focus groups que consideran que es altamente significativo el resultado
Entonces, ahí hay un tema. Y el otro tema es acercar el sistema a la realidad de esas personas y no pretender acercar a esas personas a la realidad del sistema. Y me voy a explicar. El sistema es rígido, hay que aceptarlo. O sea, fue creado hace 30 años y funciona súper bien para una persona que está en planillas porque una vez al mes me descuentan y aparece en mi fondo de pensiones. Me pongo triste cuando veo mi sueldo, me pongo contento cuando veo mi estado de cuenta de la AFP. Pero en todo caso, todo sucede sin que yo lo vea. Si tú le pides a una persona que haga eso por su cuenta, no vas a saber ni por dónde comenzar. Si además le digo que tiene que depositar X% de su sueldo, ¿qué sueldo? Soy un informal, que soy un bodeguero, soy un taxista, no tengo un sueldo realmente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es permitirles que hagan aportes a su medida, tantas veces como quieran durante el largo de un mes, que vayan aportando al fondo. Y hoy la tecnología existe. Existen las billeteras digitales, en Perú hay varias, tú recibes un pago por tu billetera, aprietas un botón y mandas X a tu fondo de pensiones. Entonces, nosotros creemos que las bondades de la cuenta individual de capitalización, que creemos que funcionan bastante bien, se pueden ampliar a un grupo más alto. Aparentemente, por lo que hemos visto, sí les interesa. Yo creo que hay que hacer experimentos. Ayer escuchaba todos estos temas de los experimentos y decía, bueno, creo que acá hay una oportunidad de experimentar un poco. Sí necesitamos que el Estado esté abierto a hacer estas cosas, porque hay muchas cosas que no dependen de la AFP ni nada por el estilo. Pero si no logramos meter a más gente en el sistema, la verdad que acaba siendo pues un tema bien de nicho. Sí. Y hasta eso pone pues en problema hasta la sostenibilidad en el tiempo, porque eres bastante bueno acá, pero y todo el resto. Pero yo creo que hay formas de incorporarlos y creo que el sector privado tiene que empujar esos temas, tiene que estar cerca de los reguladores, pensando en los afiliados y cómo poder brindarles un mejor servicio, ¿no? Sí, sí, que es justo lo que acabas de decir. Es un tema recurrente en las conversaciones en América Latina del lado de los reguladores, ¿no? Un poco las AFPs pues, se han sentado cómodamente en los afiliados, en los que tienen, digamos, una AFP de manera regular, y si bien no es responsabilidad suya, no es un tema propiamente que le compete a las AFPs, pues hay probablemente muchas cosas que hacer con todos los no afiliados, ¿no? Entonces, interesante conocer ese reporte. Vincent, let me ask you, on your global perspective, what is StoneX, what are you seeing, what are the trends you're seeing in other pension funds around the world that could be useful for Latin America? From your perspective, how other pension funds are working with you and where are they going? I think there's really a big difference between pension funds in the US, especially, that are doing quite well, and pension funds in Latin America that really suffered a lot. I mean, and I think this is a position we need to remember, one of realism. I mean, last year, most funds were down double digits. We had withdrawals in some countries. Funds lost 50% of their assets. I mean, this is the state of the industry in Latin America. It's not a very pleasant one. On the contrary, in the US, we have, for the first time, I think, interestingly, since 2000, the funding ratio, the median US pension fund has a funding ratio above 1, meaning that the net present, the value, market value of the asset is greater than net present value of the liability. So we had 20 years of underfunding. That is finally over. I mean, this is a very momentous, very important moment, I think, for US pension funds. And then the reason I bring that up is that the last time we had this was in 2000, for very much the same reason, right? We had a stock market bubble, and then we had relatively high yields, which are used to discount the value of liabilities, right? So high yields plus high asset value, your liabilities go down, your assets go up, suddenly you fund it. Now, what did we do 20 years ago in the US? We decided that we were in a new growth paradigm, that, you know, growth would go on forever, and that we didn't need to put money in the pension funds. What followed was 20 years of poor investment return, 20 years of underinvestment. When I look at the Latin American landscape, we're already in the hole, very, very largely. And that's, I'd like to rebound maybe on something you mentioned, like what could pension fund do more? That was, I think, one of the themes you discussed in your introduction. I would make the proposition that maybe we should think of doing less. Okay. I mean, we are already pretty deep in the hole.
I hear all these conversations about, creating shareholder welfare, climate change, principle for responsible investments. Maybe let's start from kind of an objective assessment of reality. We have an industry that is already deeply, deeply underfunded. We have a very difficult investing environment, high inflation, very highly valued assets, which mean expected returns are going to be low. So I think maybe for now, keep it simple. Okay. And focus on the fiduciary duty to beneficiary, which is to provide sustainable retirement income. If we can do that already, that would be a miracle. Interesting. Bueno, entonces, queda claro que la industria privada de pensiones ha dado buenos resultados en general. Transparencia, crecimiento económico, rendimientos. Hay varios temas en los que han destacado, pero al mismo tiempo pareciera que algunos de esos beneficios no son conocidos por los afiliados y hay al mismo tiempo grandes retos que hemos estado discutiendo aquí a lo largo de estos 2 días. ¿Cómo ven la industria hacia el futuro? Pensemos los próximos 10 años. ¿Qué se viene en la industria? ¿Cuáles son los temas que ustedes están poniendo particular atención de todo lo que se comentó aquí? ¿No? Hay tantas cosas por hacer, tantos retos por enfrentar. ¿Cómo ven a la industria privada en los próximos 10 años? Adelante. Ahora sí quiero ser primera. Yo cuando estoy en la oficina les suelo decir a los chicos que trabajan conmigo que nosotros somos una unidad de cuidados intensivos, porque nosotros trabajamos 24/7. Porque los proyectos de ley que entran al Congreso, creo que ahora tenemos más de 100, más o menos aproximadamente, ¿no? Y cada día puede aparecer cualquier cosa. Entonces, prácticamente no tenemos descanso. Así que no quisiera que se lleven la impresión de que nosotros estamos sentados ahí, ¿no? Y que el dinero está fluyendo de una mano a otra, porque esa no es la realidad, ¿no? Y cuando hacías la pregunta que me gustó mucho de si realmente somos proactivos o no, 2 cosas yo quería comentar, ¿no? Brevemente. Primero, que el hecho de que está Casura y Credicor creo que es una muestra de que el sector privado está empujando propuestas innovadoras. Obviamente, además está acá la ONP también, todo Perú está acá, ¿no? Bueno, casi Perú. Y por otro lado, nosotros también desde el gremio hemos trabajado, acá hemos traído nuestra propuesta de reforma, que incluye algunas de las cosas que mencionaba Alejandro, contribución equiparada, la idea del capital semilla, ¿no? Que cada persona nazca con un pan bajo el brazo, como se dice en Perú, es decir, con dinero en su cuenta de capitalización y que ésta se acumule en el tiempo, porque precisamente tenemos que ser innovadores. Y tenemos que ser innovadores y disruptivos, y de eso se trata, o sea, de ponernos metas diferentes en cada momento del tiempo. Entonces, nosotros hemos hecho este documento y este otro, que es un tema que también me gustaría que se toque en algún momento, ¿no? Nunca hemos hablado de la recaudación, y todo parece que es fácil, porque el dinero llega desde el trabajador o desde el empleador hasta tu cuenta de capitalización individual, y detrás de eso hay toda una plataforma que se une justo como lo que mencionaba Alejandro, ¿no? Que hace que ese pago llegue en el momento y que la rentabilidad la tengas desde el momento cero. Entonces, hay muchas cosas de la industria que no se conocen, que es importante que empecemos a trabajar, a darlas a conocer, porque lo importante es que lo bueno se masifique. Entonces, yo soy una convencida optimista de que los sistemas de pensiones en nuestros países tienen que funcionar, que tenemos que seguir siendo creativos y disruptivos, porque como se ha mencionado en esta mesa, nosotros somos actores de la seguridad social, pero tenemos al frente a los legisladores, que son los que finalmente emiten las leyes, y tenemos por otro lado al Ejecutivo, que no está presente ahorita el viceministro, pero que también tiene que estar dispuesto a colocar parte del costo, a asumir parte del costo fiscal para la población de ingresos más bajos. Entonces, todo ese ecosistema se tiene que construir. Yo creo que firmemente nosotros tenemos que avanzar en esa conversación, en esa discusión, en conseguir esos grandes consensos, porque efectivamente el 70% de la población no puede estar por fuera de la seguridad social, y los canales, la forma de invertir, los nuevos productos tienen que poder desarrollarse. Pero eso también pasa, Carlos, y tú que has trabajado en un regulador lo sabes, porque el regulador que está aquí sentado, Helio, tenga las facultades para que pueda efectivamente dar esa flexibilidad que hoy día no tiene, porque está amarrado por el corsé del Congreso. Entonces, no quisiera contarles toda la historia del Perú, porque seguramente daría para una sesión
de 8 horas, pero sí quisiera contarles que así como yo, seguramente René tiene también un horario de 24/7 en el que a veces ya la familia dice, oye, apaga el celular, ¿no? Y en estos momentos que estamos sentados aquí, se está discutiendo un proyecto de reforma que se puede aprobar en Perú en el Congreso de la República, y tenemos el proyecto del Ejecutivo que se ha hecho público el día de ayer. Entonces, ese es nuestro día a día, y aquí estamos nosotros dando la lucha porque queremos firmemente que esa persona que, como decía Alejandro, está en una bodega y no tiene hoy día acceso a la seguridad social, con las nuevas formas de poder acceder, lo va a poder hacer, pero claramente, como ya lo mencionó Pancho, somos 4 los que tenemos que trabajar en esa cobertura de la seguridad social. Okay. Francisco, también ustedes tienen una reforma, digo, yo estoy hablando de 10 años y tienen ahí una reforma que no es precisamente muy amistosa con las AFPs. ¿Qué opinas? A ver, yo quizás un par de cosas que tomo de lo que hemos visto en este seminario y que me parece que son importantes para efectos de avanzar en reforma. Porque lo primero que hay que decir es, el sistema tiene que reformarse, es lo que hemos visto acá. Y cuando uno mira algunos elementos que a mí me parece que son importantes, el primero es la simplicidad. La simplicidad. 2 ejemplos. En Chile se aprobó una pensión garantizada universal, puede ser tramposo el ejemplo que estoy haciendo, y se aprobó con amplio consenso y muy rápido. ¿Qué es lo que es eso? Se aprueba una pensión garantizada universal para el 90% de las personas, etc. Debe haber sido, no tengo idea, 2 artículos, 5 páginas. La reforma de pensiones de Chile hoy día es un proyecto de 400 páginas. Entonces queremos cambiar todo de una sola vez. Y por lo tanto creo que, y eso hace que esas reformas no avancen. Entonces ahí reflexionar a los gobiernos respecto de cómo se hace la reforma. Tal vez hay que ir avanzando por partes. Después un segundo elemento que me parece muy importante, que yo reforzaba en la reforma de Uruguay, es el hecho que se haga sobre las instituciones existentes. No empezar a crear nuevas instituciones, no empezar a generar big bangs que lo que hacen es probablemente enredar la discusión y al final terminar frenando las reformas. Después, quizás algo desordenado, pero un elemento que también me parece que es relevante, que debiera estar en la mirada de futuro, que no vimos en este periodo, tiene que ver con las inversiones. Recordar que el retorno a la inversión, un 1% más de retorno, es un 15% más de pensión, y que sobre 600 billones, estamos hablando de 6.000 millones de dólares adicionales por año. Claro. Entonces, además sabemos que los retornos están decreciendo. Así que yo ahí creo que es importante animar a que los países inviertan más en el exterior, miren los mercados privados, la inversión en mercados privados. Nosotros, las compañías, salvo por los retiros, no tenemos problemas de liquidez. Entonces, me parece que ahí solamente para dejar algunas de las cosas en las que podríamos avanzar. Gracias, Francisco. Vincent, so what is your perspective on returns? You mentioned low returns expectations for the next years. What would you say to the pension funds in Latin America about future returns? Because that is critical for our future. Yes, I mean, I'm going to take here the U.S. perspective. I'm somewhat more optimistic when it comes to emerging markets, equities, and fixed income. But I mean, you know, NVIDIA trades for 400 times earnings. I mean, we have a Sheeta PE of 30 plus. I mean, anywhere you look at, your risk premia are very, very small. Your term premium, which is something that pension funds you should harvest, is negative. So, I mean, mathematically, your yields are very low, your multiples are very high. I'm not sure we can really extrapolate from the 40 years of falling yields, and generally, except for last year in 2008, I mean, a 60-40 portfolio has given you 8-9% a year for as long as I've been alive. And these are the kind of return expectation that are built into most calculations that we make in terms of the replacement ratio. I think,
you know, stocks are going to get 9% for the long term and bonds 6%. Well, it's very unlikely to happen given where we are. The second point I would make is thinking harder about correlations between asset classes. One exercise I recently done is, so I ran a Monte Carlo simulation on keeping the same expected return between the two asset portfolio, stocks and bonds, and changing the correlation coefficient. So, which is about the correlation between stocks and bonds over the past 20 years versus plus 0.3. So not a big change. Huh? The risk by 8 just because of the correlation. And I think this is really something we need to keep in mind. Was there something structural? Is this negative correlation between stocks and bonds something structural, or were we just lucky? My impression is that we were just lucky, and that as the correlation changes, the risk of shortfall greatly increases. Okay, thank you. René, vamos contigo. ¿Hacia dónde vamos en El Salvador? ¿Cómo ves a la industria? Bueno, en un horizonte de 10 años, nosotros venimos de dos reformas muy grandes, una en el 17, una en diciembre del año pasado. Creo que desde la perspectiva de El Salvador, en los próximos 10 años tenemos retos, pero creo que vamos a tener que enfocarnos más en la etapa de desacumulación. Por fortuna, siento que, bueno, uno de los temas que se ha estado tratando extensamente en este par de días es el tema de la longevidad. Nosotros hemos dado pasos para abordar ese tema, porque también en las encuestas uno de los puntitos que la gente, o sea, no comprendía y no le gusta en un sistema de capitalización individual era el carácter decreciente, por ejemplo, del retiro programa. Eso es algo que técnicamente se entiende, pero que la persona muy difícilmente lo comprende. Tal como veíamos en una exposición de hoy tarde, nosotros ya tenemos un mecanismo en el que se mutualiza el riesgo de longevidad, ya no está en cabeza el afiliado, nos salimos un poco de la ortodoxia y se entiende que el sistema de capitalización puede ser complementado con otras figuras de carácter colectivo, en este caso para atender algunos temas muy puntuales, en este caso la longevidad, y en diciembre del año pasado también en El Salvador se sustituyó el seguro de invalidez y sobrevivencia por una mutualización del riesgo en ese mismo esquema. Queda mucho camino que recorrer. Creo que lo que mencionaba antes, el punto de fondo para saber si un sistema de pensiones es exitoso o no, al final es que la gente se sienta satisfecha con el monto de la pensión que recibe. Y yo creo de que en ese punto hay mucho camino que recorrer y estamos claros que para que eso suceda así, tiene que haber menos lagunas previsionales, tiene que mejorar el régimen de inversiones. Algunas dependen de las AFP, otras dependen de las condiciones externas. Y en las lagunas previsionales todos estamos claros que incide el tema que se hablaba ayer, no es de que hayan trabajadores formales e informales, sino que son medio formales y medio informales. Y en el caso nuestro, solo les comento una estadística, el 60% de los que llegan a la edad de retiro han tenido tal número de lagunas que no alcanzan a cumplir el tiempo de cotización requerido y por tanto no obtienen una pensión, sino que se les devuelve su saldo. Hay retos importantes ahí. Creo también que en un país como El Salvador, en el cual solo el 30% de la PEA cotiza de forma regular, no podemos olvidar que tenemos que atender a ese 70% y yo creo que se ha hablado también extensamente de esto hoy. Muchas gracias. Alejandro, si quieres cerrar el panel, ¿cuál es tu visión? A ver, yo... Futuro. De futuro. A ver, yo creo que llevamos 2 días hablando de un montón de temas, nuevas tecnologías, nuevas formas de brindar a la gente una pensión. Lo que creo es que tenemos que volver a poner realmente a la persona al medio.
y tenemos que trabajar juntos, y justo se me escapó mi regulador, así que no me va a escuchar ahorita, pero tenemos que trabajar juntos los privados y el regulador, poniendo a la persona al medio, en probar todas estas nuevas cosas para realmente lograr que la mayor cantidad de gente posible tenga una buena cobertura, ¿no? Yo creo que las cosas existen, yo soy optimista en este tema realmente, pero nos tenemos que poner de acuerdo, trabajarlo juntos y poder sacarlo adelante. Y me quedo con el concepto de se pueden hacer experimentos. Hoy en día no es tan difícil. Probemos algunas cosas, veamos si con esas cosas realmente logramos que más gente empiece a ahorrar para la pensión y luego pues se puede llevar más adelante, ¿no? Pero creo que se puede, pero sí requiere un consenso entre varios actores. Muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.